Estado civil casado. ¿El de la novia? ¿Qué edad tiene? Es del año 73. Es de 1973. Buenos días a todos. Nos encontramos reunidos en este lugar para celebrar el enlace matrimonial por la vía civil de la pareja de nombre Elmer Reyes Ramírez y de Maleni Santos García. Maleni Santos García. Con el permiso de todos ustedes vamos a dar inicio a este solemne acto, dándole lectura a la siguiente solicitud que ustedes mismos me presentaron con fechas anteriores, y la cual dice lo siguiente. De fecha 18 de diciembre del año 2019, en la localidad de Ameyaltepec, municipio de Eduardo Neri, los contrayentes Elmer Reyes Ramírez, de fecha de nacimiento 29 de noviembre de 1999, de edad 20 años, nacionalidad mexicana, lugar de nacimiento en México DF, domicilio habitual en Acapulco de Juárez, ocupación estudiante. Maleni Santos García, de fecha de nacimiento 11 de mayo de 1993, de edad 26 años, nacionalidad mexicana, lugar de nacimiento en la localidad de Ameyaltepec, municipio de Eduardo Neri, con domicilio habitual en el municipio de Acapulco de Juárez, ocupación artesana. Padres del contrayente, Margarito Raimundo Reyes Iglesias, de nacionalidad mexicana, ocupación comerciante. Juana Ramírez Castro, de nacionalidad mexicana, ocupación comerciante. Ambos con domicilio habitual en el municipio de Acapulco de Juárez. Padres de la contrayente, Pedro Santos Niño, de nacionalidad mexicana, ocupación comerciante. Margarita García Lucena, de nacionalidad mexicana, ocupación comerciante. Ambos con domicilio habitual en el municipio de Acapulco de Juárez. Testigos de los contrayentes: Rey Díaz Santos, de 53 años de edad. Andrés Lucino de la Cruz, de 43 años de edad. 46. Félix Ramírez Sánchez, de 41 años de edad. Julio García Lucena, de 46 años de edad. Este contrato de matrimonio está sujeto al régimen de sociedad conyugal. Vamos a proceder con la encima del puntito. Si no pinta, no pinta. Me vas a regalar la huella de tu mano derecha, lo pasas varias veces, y esa huella me vas a poner aquí en este espacio. Igual lo vuelves a pasar varias veces y igual aquí. Un poquito más ahí. ¿Dónde está el puntito? Varias veces para que quede bien la huella y haces esto. Va a ser el
pero hay así para que salga bien la vida. Igual otra vez. Los papás de la novia. De la novia. Los padres de este lado, por favor. Dale. Está muy grande, acaba de quitarse pegadito ahí. No, igual Está muy larga su firma. Sí, porque no está la reina.
derecha con la mano derecha del turno de la contrayente. Me voy a permitir interrogar o protestar a los testigos de ambos contrayentes. A los testigos de ambos contrayentes les consta los datos que contiene el siguiente documento. Manifiestan si son reales, si no hay ningún impedimento por el cual la pareja no pudiera contraer matrimonio. No hay ningún impedimento. No habiendo ningún impedimento, ciudadano Elmer Reyes Ramírez, ¿es voluntad de usted unirse en matrimonio por la vía civil con la ciudadana Maleni Santos García? Sí, soy voluntario. Ciudadana Maleni Santos García, ¿es voluntad de usted unirse en matrimonio por la vía civil con el ciudadano Elmer Reyes Ramírez? Sí. No habiendo ningún impedimento, manifiesto que el matrimonio, siendo un acuerdo de dos voluntades, es el único medio moral de fundar la familia, de conservar la especie y de suplir las imperfecciones del individuo, que no puede bastarse a sí mismo para llegar a la perfección del género humano. Los casados deben de ser y serán sagrados el uno para el otro. Los atributos del hombre, que son fundamentales, su inteligencia y fortaleza, deben unirse inminentemente a las virtudes de la mujer, que son entre otros el amor y la ternura. Hoy, al unir ustedes sus vidas, están prometiéndose comprensión recíproca, fidelidad y respeto. El sublime amor que se profesan los conducirá a un entendimiento justo, tomando como base de igualdad de derechos que les brinda la Carta Magna. La misión de la pareja por ley natural es la de dar vida y conservar la especie. Por ello se les recomienda que la planificación de su familia la hagan con alto sentido humano, con gran responsabilidad paternal, moral y social, recordando siempre que los padres de ustedes se esforzaron por educarlos. Se deberán respeto mutuo, sin injurias y sin ningún otro hecho que acompañe la vida limpia del matrimonio. Por todo lo anterior expuesto y en mi carácter de oficial del registro civil, los declaro en nombre de la ley y de la sociedad que quedan ustedes unidos en legítimo matrimonio con todos los derechos por igual. Muchas felicidades, están ustedes legalmente casados. Puedes besar a la novia, felicitarla. Entonces, mañana a la hora que sea, puedo pasar, voy a pasar muy temprano, porque hoy lo voy a arreglar, ¿vale? Pueden felicitar a los novios, pueden felicitar a los novios. Usted es casado, conocido, es artesano, ¿verdad? Don Andrés, ¿es casado? Vamos a parar la mesa para acá y poquito. ¿Una vez? Escucha lo que sacaste. Todo
Ya, lo bueno porque tengo piedad. Lo bueno. Que me lembra de moca para esta sieta. Porque também é que tem estratégia. Acho que não tem capacidade de palevita. ¿Se terminó? Ya, voy a terminar.
buenas tardes a todos. Aunque ya están compartiendo sus vidas, ¿quiere recomendarle algo, entregar su pequeña al futuro esposo? ¿Quién comienza de los dos? Explícales el mexicano, náhuatl. Ahí, de ahí nomás parado. Háblale. Elmer, donde van a entrar una noche por para Indiopan, que plan de compromiso, para fecha, donde van a entrar delante de Tonanza, delante de Tata Dios, para un man español que no puede. ¿Ya? ¿Ya? Elmer la canocha, antes de entrar aquí, ¿Ya? ¿Quieren recibirlo ustedes? Sí. A ver, dile. Pues Maleni cayó se entregaron mota acá no hijo Elmer. Tome Timitzelian Catoyolo, noche Toyolo, Timitzelian. Y van Shmotla Sutlaka como pareja, Shmawiga también, Shmotla Gamatica. Es lo más bonito. Qué malo. Maleni, se entraron ya no hijo, ama no hijo, todo que todo te cuidar, o todo igual las otras no hijo, todo igual timo wigas bien, todo te notas. Tino escuelita o tino escuelita no hijo, todo mutzilis, todo esquil no hijo, que mantiga y tino tikpia ganagano de que no mates la de que ticualo, todo esquil no hijo, todo igual las no hijo, ama. Sí. ¿Quieres agradecer a los papás, los futuros suegros? Gracias, suegros, por la confianza que me brindan al entregarme a su hija. No espero defraudarlos. Y gracias. Bueno, enhorabuena. Quítale la flor. Descúbrela. Ahora sí, desde ese momento se va a hacer cargo aquí acá. Yo les doy la bienvenida en nombre de nuestra iglesia. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Hoy es un día muy bonito, especial para Elmer, para Maleni, toda su familia. Hoy elevamos nuestras oraciones, nuestras plegarias, pidiéndole sus bendiciones para que puedan cumplir las demás obligaciones que implica el estar casados. Iniciamos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor que viene a salvarnos esté con cada uno de ustedes. Pedimos perdón a Diosito por la mala palabra, por el grito, la ofensa, el coraje. Por eso decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones y derrama tu gracia sobre estos hijos tuyos, Elmer, Reyes y Maleni Santos, que hoy se unen ante tu altar para que se mantengan firmes en el amor que se profesan. Te lo pedimos a ti, Jesús, que vives y reinas por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Persinamos todos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían: hagan lo que les diga. Había allí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: llenen de agua esas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron, y en cuanto al encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Palabra del Señor. Elmer, Maleni, bienvenidos. Es un día bonito, especial, que ustedes pensaron, planearon y que hoy ha llegado ese momento. Bienvenidos y muchas felicidades. Bienvenidos, papás de cada uno. Elmer, papás de Maleni, bienvenidos. Familiares, amigos, que hoy comparten ese momento maravilloso de ese enlace matrimonial, de sus amigos, de sus conocidos. Esperemos, Elmer, que este día se inscriba no solamente en una grabación como ahora se está haciendo, sino que se inscriba en cada uno de sus corazones y aquí en la cabecita. Y recuerden siempre que este 18 de diciembre se unen en santo matrimonio para siempre. Cada 18 de diciembre recuerden y festejen. Llevamos 1 año, 2 años, 3 años, y esperemos que este matrimonio dure, como dicen las oraciones de la Santa Misa, por los siglos de los siglos, es decir, siempre. ¿De acuerdo? Tengan en cuenta también, Elmer, Maleni, los consejos, aunque fueron poquitas palabras que dijeron tus papás, pero que son palabras que se deben de reproducir cada momento. Te entrego a mi hija, hazte responsable, quiéranse. Y también aquí, yo la recibo.
El amor es uno de los elementos importantes. Tengan siempre en cuenta esto, y vuelvo a repetir las palabras de cada uno de sus papás, porque no se las dijeron allá en la cancha, ni se las dijeron allá en el corral de toros, se las dijeron en un momento clave, importante, en la puerta de la iglesia. Así que, Elmer, como tú dijiste, no los voy a defraudar, echarle todas las ganas. Sabemos que así como tu papá ves que falta esto en la casa, que voy a trabajar, que me voy a vender la mercancía, que voy a para ganar dinerito, así tú también vas a agarrar ese ejemplo y esa costumbre de echarle todos los kilos. Porque tú debes saber que en una casa, pues la mamá cocina, pero cocina lo que le da el esposo: aceite, carnita, huevito y demás, sopa. Y ahí le paramos porque son muchas cosas. Y también, Maleni, no te desobligues, ya sabes, fueron a la charla y aquí la obligación son obligaciones definidas, siempre el aseo y siempre cada uno cumpliendo con sus deberes. Cuiden, como dice San Pablo en este capítulo 12, que escribe esta carta muy bonita a los corintios y les dice: aunque yo tuviera el don de profecía, aunque yo tuviera el don de hablar inglés, portugués, alemán, francés, italiano, pero si yo no tengo amor, de nada sirve. Aunque yo tuviera mucho dinero, es mío, pero si yo no tengo amor, de nada sirve. Y si yo te pregunto, Elmer, Maleni, ¿por qué llegaron aquí ahorita en ese preciso momento al altar de Dios? Seguro, porque te quiero. Yo también. Nos vamos casando. Sale. ¿Cuándo? 18 de diciembre. Y ese es el momento. Que en verdad esto siempre lo tengan presente. Por eso dice Pablo a los corintios: el amor es comprensivo. ¿Se entendieron? ¿Se comprendieron? El amor es servicial, se van a ayudar mutuamente. No van a tener envidia, decir, bueno, yo tengo ese celular bien carísimo, no lo vayas a agarrar, porque es mío. Entre ustedes no debe haber envidias, sino siempre la confianza. El amor no es presumido, dice Pablo, ni se envanece. No debes ser grosero, no debes portarte groseramente con la futura esposa, sino siempre en la atención. No se alegra con la injusticia, no te debes alegrar cuando le pase alguna situación de dolor, de tristeza, no, sino todo lo contrario, el apoyo, la mano, levántate, aquí estoy, no tengas miedo, yo te cuido, somos los dos, y siempre remar, como dice el Papa, mar adentro. A veces dar miedo, porque ustedes que viven por las playas, vean cómo el mar viene de duro, pero dice, no tengas miedo, son dos, no hay problema. Así que el amor, dice, debe de disculpar cuando haya una equivocación entre ustedes, siempre el perdón, la misericordia y el acuerdo para que no haya situaciones de dolor. Confía, la confianza es otro de elementos importantes en el matrimonio y en toda familia. Y desde luego dice, soporta sin límites. Así que ahí están esos consejos maravillosos que no son míos, sino hace más de 2020 años que se escribió San Pablo, se escribieron y hoy los tomamos en cuenta para ustedes. Pues Dios los bendiga y no se olvide. Ayer pues los confesó otro compañero, pero está bien. Pero uno de los elementos importantes, mandamientos de la Santa Madre Iglesia, no de la ley de Dios,
sino de la Santa Madre Iglesia, sabemos todos que son 5. Y uno de ellos dice, participa de la misa todos los domingos. No se olviden de Dios, siempre. Dale gracias a Dios por una semana que trabajaste. Dale gracias a Dios porque vendiste todo lo que tú ofreciste al pueblo. Dale gracias a Dios porque todavía van de la mano los dos. Dale gracias a Dios porque están felices, contentos, se despertaron contentos y felices. Vamos, una horita nada más, no tanto. Mochicuelle, por lo menos una hora. Y desde luego tu comunión en adelante. Pues Dios te bendiga, Elmer, Maleni, échale todas las ganas del mundo. Es como si ahorita fueran subiendo allá donde está la iglesia, allá arriba donde vamos a celebrar luego la misa. Vamos de subida y ya no aguanto. Pues hay que descansar y hay que platicar y sigue la subida. Dame agua, nos vamos ayudando y los dos hasta la cima. Que Dios te bendiga pues y muchas felicidades. Enhorabuena, felicidades, un aplauso a estos muchachos. Pongan atención a las preguntas y las respuestas, porque a veces yo les pregunto a algunos muchachos, ¿te quieres casar? ¿Qué? No. Vete pues, ¿ves? Entonces pongan mucha atención. Elmer, Maleni, te pregunto delante de tus familiares, tus amigos, tus invitados, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los presione? Sí, vengo libremente. Sí, vengo libremente. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en su matrimonio durante toda su vida? Sí, estoy dispuesta. Sí, estoy dispuesto. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí, estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesta. Ahora que celebramos este matrimonio, ustedes saben muy bien que va cambiando. Antes decía, ¿están dispuestos a recibir de Dios los hijos que les den? Y por eso decimos antes, ¿cuántos son en tu familia? 12. Y tú, 14. Y nosotros fuimos 16. ¿Ves? Y ahora ha cambiado. ¿Sí? La clave es, dice, están dispuestos a recibir. La clave es responsable. Ahí está la clave, la palabra, ¿sí? Responsable. A veces se traen 16 hijos, pero no hay comida, no hay zapato, no hay camisa para los 16, sino hoy responsablemente. ¿Qué más? Sacando las cosas. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos como quien saluda y expresen su consentimiento delante de Dios y de la iglesia. Yo, Elmer Reyes Ramírez, te acepto a ti, Maleni Santos García, como mi esposa. Prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Maleni Santos García, te acepto a ti, Elmer Reyes Ramírez, como mi esposo. Prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Que el Señor confirme ese consentimiento que acaban de manifestarse uno al otro
y cumpla en ustedes su bendición. Lo que Dios acaba de unir, el hombre jamás podrá separarnos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Deténganse así. Elmer y Maleni, vamos a bendecir estos anillos, estas arras, este lazo, la palabra de Dios, los cirios que se van a entregar uno al otro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tu palabra santifica todas las cosas, derrama tu bendición sobre estos anillos, estas arras, el lazo, los cirios, la palabra de Dios, que se van a entregar uno al otro como signo de amor y de mutua fidelidad. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Maleni Santos García, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Elmer Reyes Ramírez, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Maleni Santos García, recibe también estas arras como prenda de la bendición de Dios y del cuidado que tendré de que no falte lo necesario en nuestro hogar. Elmer Reyes Ramírez, yo las recibo como prenda de la bendición de Dios y en señal de los bienes que vamos a compartir. Amén. Hijados, reciban la palabra de Dios. Reciban la palabra de Dios. Que esta palabra de Dios, Que esta palabra de Dios sea luz y vida en el camino que hoy emprende como marido y mujer. Paraditos todos, un aplauso fuerte para esta pareja, marido y mujer, para siempre. Ahora vamos a decir cantando: te rogamos, óyenos, para que Elmer y Maleni, que acaban de celebrar con gozo su matrimonio, se mantengan siempre firmes en la fidelidad y constantes en el amor. Roguemos al Señor. Para que sepan amarse como Cristo ama a su iglesia y estén siempre dispuestos a ayudarse mutuamente, a honrarse. Roguemos al Señor. Y pedimos también que bendiga a cada uno de los papás. Elmer, Maleni, oremos por ellos. Por sus padrinos, Lucio Díaz, Graciela García, oremos. Por los amigos, familiares e invitados que hoy acompañan a Elmer, Maleni en ese día tan bonito, tan especial, uniendo sus vidas para siempre. Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones y derrama con abundancia tus dones sobre estos esposos y aparta de ellos todo mal y haz que vivan felices bajo tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes
sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio. Para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe en tu bondad, Señor, los dones que te presentamos con alegría y protege con tu amor paterno a quienes uniste con el sacramento del matrimonio, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, y nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre bueno, Dios todopoderoso y eterno, porque estableciste con tu pueblo una nueva alianza, para ser partícipes en Cristo de la naturaleza divina y coherederos de su gloria, a los que redimiste por el misterio de tu muerte y resurrección. Y quisiste darnos a entender esta gracia de tu liberalidad en la unión del hombre y la mujer, para que el sacramento que ahora celebramos nos recuerde el designio inefable de tu amor. Por eso con los ángeles, los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a los discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a los discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Jesucristo está con nosotros, sacramento de nuestra fe. Paraditos. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con los obispos Salvador y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Ten misericordia de cada uno de nosotros aquí reunidos, hoy que celebramos ese matrimonio de Elmer, Maleni, que hoy fundan su familia.
iglesia doméstica y sacramento de tu amor, y concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de todas sus vidas. Ten misericordia de todos nosotros, de sus padrinos, Lucio, Graciela, así con la Virgen, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesús compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Toma la velita, cámbiate la vela de este lado. Toma la velita al revés. Dale su. Dale el ramo. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Decimos: tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, a mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestras faltas, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. En Cristo Jesús dense el saludo de la paz.
Jesucristo está con nosotros. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Que entres en mi casa, pero una palabra tuya, bastará para sanar. cuerpo de nuestro Señor Jesús, los guarde para la vida eterna. Elmer, Maleni de rodillas, todos paraditos, de pie todos. Oremos. Tú que nos has permitido participar de tu mesa, concede, Señor, a Elmer y Maleni, que acaban de unir sus vidas por el sacramento del matrimonio, permanecer siempre fieles a ti y dar testimonio de ti ante los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios los acompañe, descienda. Nos persignamos todos, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vayan en paz, la Santa Misa ha terminado. Damos gracias a Dios. Paraditos, aplauso para esta nueva pareja. Señor, con el agua
Muy besito. ¿Ya un tanque? Es que me quería así que te tiempo. Saben que mucho cariño para todos ustedes, mi gente bonita, nos acompañaron. Este temita va especialmente para los novios. ¿Dónde está el aplauso para ellos? Que se escuche fuertísimo el aplauso. Venga, fuerte el aplauso. Claro que sí, está el aplauso fuertísimo. Con todo el cariño del mundo para ellos. Y pues felicidades, enhorabuena, felicidades. Que las bendiciones lleguen a su hogar. Sale. Vamos a ver algo de música con ustedes. En buen aniversario estamos trabajando. Ya estamos por aquí en la recta final, esperamos que se la pasen bien. ¡Ande, ponemos un tema, mi compa!
viejo joven, el joven viejo que baila y goza porque no es tonto. El viejo joven, el joven viejo que baila y goza, ya lo ves. El joven viejo que baila y goza porque no es tonto. El viejo joven, el joven viejo que baila y goza, ya lo ves.